bienvenido a un programa más de Háblame de ti. Como ya sabes, es jueves y los jueves tenemos nuevas historias para ti, para el mundo. Y acuérdate que lo importante es que todos tenemos una historia que contar y todas las historias inspiran. Así que es para mí un placer presentarte a Angélica Cuyas. Ella es coach y nos va a platicar un poquito de cómo ha sido inspirada su vida. Así que, hola Angélica, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, Miriam, muchas gracias. Buenas tardes y buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí, Angélica. Cuéntame un poquito de ti. ¿A qué te dedicas? Mira, yo tengo tres especialidades en coaching. Este, Soy coach sistémico, coach transformacional y coach ontológico. A ver, vamos a separarlas un poquito. Cuéntame un poquito de cada una de ellas. ¿De qué se trata? Claro que sí, mira, el coaching sistémico tiene que ver si nosotros lo enfocamos directamente a la parte empresarial. Es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos somos seres sistémicos, es decir, formamos parte de diferentes sistemas, ¿sí? Nuestro principal sistema es nuestro sistema familiar. Ajá. ¿Y por qué? Porque de ahí venimos, ahí surgimos, ahí nacemos, ¿no? Tenemos como un sistema de origen que viene siendo nuestro padre, nuestra madre y nuestros hermanos, incluyendo si tenemos hermanos exclusivamente por parte de padre o hermanos exclusivamente por parte de madre, ¿sí? Y de ahí, bueno, tenemos esos diferentes sistemas a los que pertenecemos, como el sistema social, el sistema laboral, etcétera. Pero si yo me enfoco en particular a la parte empresarial, es sumamente interesante el coaching sistémico, porque si partimos, por ejemplo, de una empresa, ajá, una empresa tiene, no sé, un director general, ajá, y de ahí puede tener directores, subdirectores, etcétera, ¿no? Jerárquicamente hablando. Y cada uno es un sistema, ¿sí? Pero ¿qué es importante? Que todos los sistemas están unidos. Entonces, debemos de verlo como una parte de un todo. Porque si por ejemplo, en un departamento X de una empresa, es como, a esa persona no la voy a tomar en cuenta porque no tengo buena relación con él o con ella, o nuestros ideales o nuestros puntos de vista difieren, entonces eso es excluir a alguien. Y eso tiene un impacto a nivel sistémico dentro de una organización. Entonces es súper importante poder trabajar con eso e integrar absolutamente a todos, ¿sí? Y de ahí podemos nosotros estar trabajando con proyectos en particulares. ¿Por qué? Porque un proyecto es un sistema también, específicamente los proveedores o nuestros clientes internos o externos, también cada uno es un sistema y debemos de conjuntar absolutamente a todos para un buen funcionamiento sistémico por parte de una empresa. Ok. Entonces, eso es como el coaching sistémico. Y luego el transformacional. Bueno, el transformacional es donde es específicamente un coaching de acción, donde existe este proceso de entrenamientos, ajá, creados por John Hanley, ajá, y donde tomamos coaching de acción, trabajamos con metas específicas. En el primer nivel trabajamos con todo lo que tiene que ver con el ser, en el segundo con el hacer y con el sanar, y en el tercer nivel directamente con el tener, ¿sí? Entonces, yo soy entrenadora de segundo y de tercer nivel. Eso tiene que ver y está enfocado mucho directamente al liderazgo. Y a transformar tu vida, ¿no? Básicamente. Completamente. ¿Y el ontológico? Híjole, ese a mí me encanta en lo particular, ¿sabes? Porque es muy cálido, es muy gentil, pero el coaching ontológico tiene que ver con esta parte del ser humano y trabajar con la ontología del lenguaje. Y tiene que ver eso con el cómo estoy siendo a través del lenguaje. ¿Sí me expliqué? Uh-huh. Sí, Ok. sí. Y entonces, ¿por qué? Porque todo nuestro comportamiento también lo dictamos
a través de lo que decimos. Y muchas veces no somos conscientes o probablemente responsables de lo que decimos. Y decir algo es crear un mundo nuevo para mí. Es Claro, como, muchas veces nuestra boca nos traiciona, ¿no? Y no nos damos cuenta que a raíz de lo que estamos diciendo estamos creando una realidad que a lo mejor ni siquiera es la que nosotros queremos. completamente. Y entonces, esta parte de la ontología del lenguaje tiene que ver, es muy cálida, es muy gentil, es muy respetuosa, ajá, y tiene que ver con una parte importante de la metafísica que tiene que ver con que es aquello que va más allá de lo físico, ¿sabes? Entonces, el trabajar con el coaching ontológico es, es un coaching que es cálido, gentil, sumamente respetuoso y como uno de los pilares del coaching ontológico es validar al otro como un auténtico y legítimo otro en convivencia conmigo. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes tener un punto de vista radicalmente diferente al mío o viceversa, y tan válido es el tuyo como el mío. Básicamente maneja la igualdad, ¿no? O sea, todos somos iguales, todos tenemos derecho a pensar diferente, pero de una u otra forma nos tenemos que manejar como iguales. Sí, completamente. Sí, Ok, entonces, respetando y validando al otro. exacto. Completamente. Entonces, básicamente te dedicas de una u otra forma a marcar vidas. Sí, y a transformar vidas, sí, completamente. Y De dónde viene esto, Angélica? ¿De dónde nace en ti esta cosquillita o esta inquietud de decir, yo quiero dedicarme a esto? híjole, qué pregunta tan interesante, pero mira, sí, nunca me la habían hecho, ¿eh? Pero yo creo que viene desde mi, mi, mi adolescencia temprana, como a los 11 o 12 años, yo empecé a leer, ajá, adquirí el hábito de la lectura y fue meterme a leer, a leer, a leer, y leí libros de todo lo que se te ocurra, menos cuentos, ¿no? O sea, yo lo que hoy en día menos leo es una novela, ¿no? Sí las he llegado a leer, pero no es algo que atraiga mucho mi atención. Entonces, yo sí creo que tiene que ver con mi inquietud de una creación de conciencia, Miriam. Con eso tiene que ver, ¿sabes? O sea, el que podamos ser conscientes de nuestros pensamientos, de nuestros actos, de nuestro entorno y de lo que yo estoy diciendo a través del silencio, ajá, y por medio de mis acciones, ¿sabes? ¿Y por qué? Porque yo sí soy una creyente de que hablan más fuerte mis actos que mis palabras, completamente, ¿no? Entonces, el poder vivirlo de esa manera y que exista una coherencia y una congruencia entre lo que pienso, entre lo que digo y entre lo que hago. Claro, no, muchas veces, justamente creo que muchas veces el ser humano hacemos y hacemos y hacemos y hacemos y nos olvidamos de esta parte del ser, ¿no? Y de quién tengo que ser yo para crear mi mundo, para crear el mundo que yo quiero crear. Y todo nace a través de la conciencia. Entonces, esto que estás diciendo me parece súper importante porque es justo el coaching es lo que hace, abrir esa ventana de la conciencia para ver un mundo de una forma diferente. Completamente. ¿Y cómo empieza tu preparación para este mundo? Fue muy interesante porque fíjate que yo vivía en Los Cabos, ajá, y la mayoría de mi familia vivíamos allá, exceptuando mi papá. Mis papás en ese momento estaban separados, ¿sí? Y mi papá se enferma, mi mamá se viene a México a cuidarlo y a mi papá le da un cáncer que en un mes muere, ¿no? Fallece. Y entonces regreso yo a México, me quedo en México para apoyar a mi mamá, para estar con ella, etcétera. Y en ese inter tengo una prima que ella me invitó a los entrenamientos, a este proceso de transformación. Y dentro de los entrenamientos yo estaba viviendo mi tercer nivel cuando uno de mis entrenadores me dice,
quiero que vengas y me vengas a ver mañana. Y yo era como, ¿y ahora qué hice, no? Sí, sí, porque pues bueno, yo era como la líder entonces dije, ¿y ahora qué hice? O sea, como para que el entrenador, ni siquiera el coordinador o el staff, no, el entrenador me esté pidiendo que venga a verlo. Entonces al día siguiente llego con él, lo veo y le dije, mande usted a M aquí, ¿no? Y me dice, ¿sabes? Tú tienes madera de entrenadora, ¿te quieres formar como entrenadora? Y yo todavía le dije, sí, pero no quiero que me entrenes tú, quiero que me entrene fulano de tal. Y el otro me dijo, ve y que te entrene quien se te dé tu refregada gana, pero entrénate, ¿no? Fórmate como entrenadora. Entonces, así es como llego yo, hablo con mi otro entrenador, le pido que me forme como entrenadora y así llego, ¿no? Y a partir de ahí tengo un amigo muy querido, un amigo de muchos, muchos años, que él me invita a esta parte del ontológico, ajá, y de ahí que yo estudié coaching ontológico, me formé como coach ontológico más o menos hace 10 años, ¿sí? Y de ahí estuve colaborando con él durante, yo creo que unos 6 años, ajá, y andábamos por todos lados de la República dando la formación, formando coaches ontológicos, ¿no? Después él se hacía cargo de unos grupos, yo de otros, etcétera. Y así fue como empiezo en el ontológico. Pero, por ejemplo, el de transformación es confrontativo, es un coaching de acción, ¿no? El ontológico es que casi, casi le pones florecitas a todo, ¿no? O sea, es la contraparte, pero de una manera radical y tajante, ¿no? Entonces, ese me enamoró, ¿sabes? ¿Por qué? Porque mi naturaleza es ser de la otra parte, ¿sabes? Como directa, resolutiva, voy hacia adelante, tomo acción, etcétera, etcétera, etcétera. Y la parte del coaching ontológico es como calma, tómate un suspiro, pero fue aprender un montón de cosas porque eh, también fue como estar estudiando también conjuntamente o terminaba una cosa y estudiaba otra, pero fue meterme en inteligencia emocional, en programación neurolingüística, no sabes, o sea, fue como muy, muy lindo, ¿no? Y el coaching ontológico me encanta. Me parece increíble también todo esto, por ejemplo, hoy que estamos durante pandemia, post pandemia, digamos, en un inter como de ese estilo, creo que hay mucha gente que requiere apoyo psicológico, coaching, lo que sea, ¿no? Yo creo que cualquier apoyo que sea bueno para sanar, creo que hoy la gente lo requiere. Y de una u otra forma, todo esto, los que nos dedicamos al coaching, a la sanación, a todo esto, creo que hemos visto esta necesidad. ¿Cómo viste tú todo este proceso pandemial, digamos, en cuanto a lo que tú te dedicas? ¿Cómo te fue con eso? Híjole, a mí me fue súper bien, porque de por sí yo ya trabajaba, o sea, yo he tenido a lo largo de todos estos años que llevo dedicándome, tengo como 14 años dedicándome al coaching de transformación, al transformacional, y te digo como 10 de haber estudiado el ontológico, pero yo todavía no terminaba cuando yo ya estaba trabajando dentro de la empresa, ajá, y aplicada ¿no? Entonces, tengo muchos años también dedicándome a eso y, y, y a lo largo de todo este tiempo, Miriam, he tenido clientes de todo, ¿no? Porque, por ejemplo, he tenido clientes que, y, y mayores de edad, o sea, personas adultas mayores, en que el conectarse a un Zoom, imposible, ¿no? O sea, ya no te digo un Zoom, ¿no? O sea, antes de que estuviera en tanto auge el Zoom, o sea, un FaceTime o una videollamada en WhatsApp, o sea, no. Era, me escondo atrás del teléfono, ajá, y, y era padrísimo porque cuando tienes desarrollada la escucha, yo no necesito ver a una persona. Y no te hablo de verla presencialmente o a través de un Zoom, no. O sea,
Yo puedo leer un quiebre, yo puedo dar una sesión de coaching a través de WhatsApp con mensajes escritos y puedo notar el quiebre, pero también cuando estoy dando una sesión por teléfono, también ahí puedo escuchar los quiebres de las personas. Entonces, para mí, esta parte de la pandemia siempre he sido como muy hogareña, entonces a mí el confinamiento no me pegó, ¿no? O sea, en ese momento yo estaba viviendo completamente sola, y fue como, ok, y soy como de seguir reglas, ¿no? Entonces, dijeron no salir, y yo no salía, pero para nada. Yo creo que de marzo, yo me guardé el 6 de marzo, el 5 de marzo fue la última vez que yo salí, y no salí de mi casa así, literal, hasta como agosto, que se me acabó el efectivo, y yo quería el efectivo, pero yo hacía mis compras y todo en línea, me volví cliente frecuente de Amazon, de Mercado Libre, pero completamente, o sea, todo lo pedía en línea, el súper era mi casa y demás detalles. Y entonces yo decía, ok, con esto que está pasando, yo tengo dos opciones. O entro en tendencia o me quedo fuera de tendencia. ¿Por qué? Porque yo no era, por ejemplo, como hábil con esta parte del manejo de un PowerPoint, por ejemplo. No, el Zoom sí lo manejaba y sin embargo, y te digo por qué el PowerPoint, porque una amiga me invita a un proyecto en donde le estábamos dando distinciones de coaching a los directores de jardín de niños y de secundaria del estado de Guanajuato. Y todo lo hacíamos online. Entonces, aprender, perfeccionar el uso del Zoom, porque pues era importante poner dinámicas y demás. O sea, estábamos dando clases en Zoom, ¿no? Y de las sesiones, bueno, ya venía trabajando de esa manera, pero se me incrementó muchísimo el trabajo, ¿no? Yo en ese entonces, a mí me habían invitado justamente en marzo a dar charlas en un canal de Facebook, y yo las empecé a dar y en agosto tuve que parar porque no podía, ¿sabes? O sea, no me rendía el día. Había ocasiones en que yo me levantaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 12 de la noche, así. Y era trabajo y trabajo y trabajo y trabajo. Entonces, para mí, o sea, en cuestión trabajo, yo tuve muchísimo trabajo y lo sigo teniendo, gracias a Dios. Sigo teniendo muchísimo trabajo, pero sí fue dedicarle tiempo a aprender a lo que requería aprender, porque también, por ejemplo, los maestros utilizan la plataforma de Classroom de Google, Entonces fue desde, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué es eso que se llama Classroom, no? Entonces, pues fue aprenderlo, ¿no? Y yo no soy como la más brillante en cuestión tecnología, pero soy dedicada, ¿no? Soy machetera, entonces yo digo, no. Tuviste que agarrarle la onda. Claro, por supuesto, yo decía, no, a mí una computadora no me va a ganar, ¿no? Para nada, ¿no? Entonces, pues sí fue dedicarlo y fue entrar en tendencia de todo lo que está pasando actualmente. 100%, yo creo que lo hablaba el otro día con alguien, ¿no? Es adaptarse o morir y de una u otra forma, no todos supimos adaptarnos a la parte en línea, al coaching en línea, ¿no? Muchos estábamos casados con, si no es presencial no va a funcionar, ¿no? Y de una u otra forma cada quien busca un mecanismo. Yo encontré Háblame de ti, por ejemplo, ¿no? Nació en la pandemia. ¡Guau! ¡Qué increíble! Sí, de una u otra manera, pues cada quien encuentra una forma diferente, ¿no? Y me parece padre, Angélica, que te hayas podido adaptar, porque muchas veces pensamos que no, pues solamente los millennials se adaptan o solamente los nuevos y de una u otra manera encontraste esa salida como un movimiento y una inspiración para seguir creando con la gente. Y hablando de inspiraciones, quiero saber quién te ha inspirado a ti en tu vida. Fíjate que la persona que más ha marcado mi vida, o que más marcó porque ya falleció, fue mi abuela materna. Yo viví con ella de los 2 a los 6 años de edad. Y
Y fue una mujer que siempre, Miriam, me enseñó con el ejemplo. Yo te decía que a los 12 años de edad yo empecé a leer, ¿no? Pero yo a los 14 años de edad yo ya leía libros de psicología, por ejemplo, ¿sí? Y fue porque yo siempre vi a mi abuela con un libro en la mano, siempre. O sea, ella era maestra de escuela y una vez que ella se jubiló, ella ya era directora, pero cuando yo viví con ella, que te digo que viví de los 2 a los 6 años, a los 4 años de edad yo ya sabía leer, escribir, sumar, restar, multiplicar y dividir, ¿sabes? Yo hablaba perfectamente. Entonces, no sé, o sea, a mí me hablan primos de que, ay, es que tú así asado, y me decían de que yo era como la fuera de serie porque hablaba clarito, porque ella escribía desde muy chiquita. Y para mí eso era normal porque mi abuela y yo jugábamos a eso, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, el verla siempre con un libro en la mano, para mí es como, ese es el camino, ¿no? Pero aparte, me enseñó a amar la lectura, porque me acuerdo que de repente, y ojo, ella jamás me dio un libro y me dijo, léelo. Jamás, Miriam. Nunca. O sea, digamos que tú la veías y eso te inspiró a ti a querer hacerlo, ¿no? Sí, pero ¿sabes por qué? Porque yo veía cómo lo disfrutaba. Entonces yo decía, ¿qué hay ahí para que ella pueda pasar horas leyendo, ¿no? Horas. ¿A qué mundo se transporta? Claro, por supuesto. Y entonces de repente yo podía llegar y siendo una mi ruña escuincla, ¿no? Y yo le decía, ¿y ahora qué estás leyendo? Y dime de qué se trata y platícame, ¿no? Entonces ella me platicaba y bueno, o sea, era como historias espectaculares. Yo me acuerdo que uno de los primeros, si no fue el primer libro que leí, fue uno de los primeros que se llama El tercer ojo. Ajá. Y bueno, o sea, yo lo leí como 5 veces, ¿sabes? Porque me pareció fascinante. Y también ese tipo de lectura despertó como una parte mística en mí. Despertó esa intuición de querer saber más, de querer conocer más, de decir, ok, de verdad, o sea, ¿esto existe o no existe, no? Uh-huh. Y fue estudiar un montón de cosas, ¿no? Entonces, porque también, por ejemplo, he estudiado energía universal, tengo un máster Reiki, o sea, no sé, cosas, ¿no? También estudié constelaciones familiares, soy terapeuta en soluciones sistémicas, un montón de cosas que yo sí creo que mi abuela es esa mujer que es mi fuente de inspiración a través de su ejemplo, porque como te dije, ella nunca me dijo, toma este libro y léelo. Creo que todos hemos sido tocados por nuestros abuelos en algún momento. Yo creo que sí, pero aparte es padrísimo, ¿no? Yo no creo que haya un ser humano en esta tierra que haya tenido abuelos que no haya sido marcado por ellos. Creo que son seres súper especiales que de una u otra forma están en este mundo para enseñarnos a los niños a amar sin límites, ¿no? Yo creo que yo en lo personal tengo recuerdos de mi abuela, híjole, no, impactantes, ¿no? Para mí mi abuela era de las que estábamos en el súper y sonaba música y agarraba y se ponía a bailar con nosotros, o sea, de que no le importaba la vida, ¿no? Le importaba nada más que disfrutar ese momento. Yo es algo que me llevo de mi abuela, ¿no? El disfrutar la vida al máximo porque pues, no sabes en qué momento se te va a acabar. Sí, completamente. Me parece increíble cómo los abuelos pueden llegar a inspirarnos y que de una u otra forma tu abuela, al ser maestra y enseñarte, inculcarte esto, que nunca te haya dicho, sé maestra, y de una u otra forma acabaste en este mundo, de enseñar, a lo mejor no en la escuela, ¿no? Pero sí en la escuela de la vida. Sí, claro. Sí, por supuesto, porque también cuando yo estoy entrenando, de una u otra manera, las personas que están del otro lado están aprendiendo, ¿no? De ellos, pero están aprendiendo. Sí, de una u otra manera eres ese punto de partida de un espejo, de mostrar algo, de enseñar algo, aunque no lo quieras hacer directamente. Completamente, ¿no? Y es como, yo, por ejemplo, cuando entreno tercer nivel, yo les digo a mis chavos, ¿no? O sea, yo no te voy a pedir nada
que yo no haya hecho, ¿sabes? O que yo no haga, o que O yo que no... tú no quieras hacer, ¿no? También. Por supuesto, porque es como, ¿sabes? O sea, es bien importante el poder decir, yo ya pasé por ahí, ajá, yo también lo practico, yo también lo hago, a mí también me ocurren cosas, a mí también me han pasado situaciones difíciles, ajá, y sin embargo, aquí estamos, ¿no? Claro. Yo una vez hablaba con, bueno, no una, porque esta analogía la pongo muchas veces, ¿no? Cuando una persona está como muy inmersa en la tristeza, en la depresión, en lo que sea, ¿no? Yo me pongo como ejemplo y yo sí creo en que todos somos iguales. Y lo único que puede marcar una diferencia entre dos seres humanos es la actitud. Porque las aptitudes, cualquiera las podemos aprender, ¿sí? Las Pero, creamos, no las generamos. pero la actitud, esa la traes desde siempre, ¿no? O sea, esa la traes de cuna, esa la mamas. ¿No? Definitivamente, ¿sabes? Creo que es muy importante eso que estás diciendo y muchas veces la actitud es justo lo que marca la diferencia entre el puedo o no puedo. Claro, Y eso es algo que creo que hoy en día es algo que todos tenemos que saber o tener conscientes, porque yo creo que todos lo sabemos, pero no siempre lo llevamos a la práctica porque no lo tenemos concientizado, ¿no? Y el hecho de que yo de repente me decaiga, porque pues siendo coach o no coach, pues todos somos seres humanos, ¿no? Y de repente como coach también dices, ah, ya hoy quiero tirar la toalla. Y de repente te acuerdas de lo que aprendiste y dices, no, a huevo que sí puedo, ¿no? claro, por supuesto que sí. Y es como, ¿cuánto tiempo, no? O sea, yo cuando, por ejemplo, estoy preparando mis en vivos, porque hago dos transmisiones, ¿no? Lunes y miércoles, y de repente, ojo, porque claro, yo soy ñoña, entonces yo preparo todo, ya sabes, ¿no? Y entonces, o sea, me cae un lingote de oro, ajá, yo no hablo de que 20, hablo de lingotes de oro. Entonces me cae un lingote de oro, es como, espérame, yo tengo un coach sistémico de cabecera, una consteladora de cabecera, una terapeuta de cabecera, y cuando hablo de salud, yo trabajo con una persona que se dedica a la medicina germánica, que bueno, es espectacular, porque yo sí creo que todas las enfermedades tienen una raíz emocional. Entonces, Definitivamente. es trabajar con mis emociones sabes, yo no me enfermo más que de gripa, así, de plano, ¿no? Gracias a Dios. Es como, ahora sí que yo noto algo y es a quién recurro, ¿no? Pero si yo tengo un quiebre por algo que yo descubrí mientras estoy preparando mi charla, o sea, yo ya le estoy marcando o mandándole un mensaje a mi terapeuta, a mi coach o a mi consteladora para trabajarlo en esa misma semana, ¿no? Y no estarme haciendo güey y postergando, o sea, no, yo no le voy a pedir a una persona que haga un trabajo personal si no lo hago yo. Definitivamente no, y siempre lo he mencionado, ¿no? Yo sí creo que, más bien no creo, yo estoy segura que cuando yo trabajo con alguien, estoy trabajando conmigo. O sea, no hay forma de no hacerlo, ¿no? Y siempre quien se presenta enfrente de nosotros en nuestro mismo espacio es porque algo viene a enseñarnos y porque algo viene a aprender de nosotros mismos, ¿no? Entonces, me parece padrísimo que haya gente como tú y gente que esté dispuesta a siempre sumar más y a estar preparándose sobre todo, porque sé que de carrera en licenciatura no tienes una preparación, pero que has dedicado muchísimos años de tu vida a prepararte para trabajar con gente, porque no estamos trabajando con máquinas, estamos trabajando con seres humanos, ¿no? Entonces, yo siempre también lo he dicho y creo que la preparación, o sea, no importa lo que te quieras dedicar, dedícate a lo que quieras en tu vida, pero prepárate para hacer ese buen ejemplo y esa fuente para que la gente se acerque a ti. Fíjate, ahorita que dices eso, Miriam, yo te voy a compartir algo. El otro día alguien me preguntó, ¿y te interesaría estudiar una carrera universitaria? Y mi respuesta fue no. O sea, porque hoy dedicándome a lo que me dedico, yo, por ejemplo, hace 6 años, yo empecé a estudiar constelaciones familiares, ¿no? Y mi formación duró 2 años y medio. Pero yo terminé esa y han pasado 3 años y medio en la que yo no he parado de estudiar. Uh -huh. Pero cuando te digo no he parado, es no he parado. Los martes en la tarde, yo te decía, ¿no? Tengo diplomado de 5 a 9 porque estoy tomando un diplomado de pareja, perdón, que termine en noviembre, pero la próxima semana, en
el viernes, empiezo un diplomado de adicciones, ¿no? Y nunca terminas de prepararte. Claro, y tengo, o sea, 6 años estudiando todo lo que tiene que ver con la parte sistémica. Padre, qué padre, Angélica, me da mucho gusto escuchar eso y sobre todo saber que estás dispuesta como para la gente, ¿no? Y antes de, ya casi terminamos, pero antes de que se me olvide, porque luego soy un poco olvidadiza, ¿en dónde puede encontrarte la gente? Si quisieran contactarte o saber algo de ti o consultarte algo, hacer alguna sesión contigo, ¿en dónde puede contactarte la gente? Mira, me pueden buscar mi página de Facebook, estoy como coach Angélica Cuyás Riestra, ¿sí? En Instagram me encuentran como @Angélica Cuyás Coach, ¿sí? Esas son mis redes sociales. Y si quieren enviarme un WhatsApp para contactarme, yo sugiero que sea WhatsApp porque si estoy ocupada, no toma llamadas, ¿eh? Pero mi número es 22 93 11 09. Buenísimo. Y ya para casi despedirnos, ¿qué mensaje podrías darle tú a todos aquellos que hoy nos estén escuchando? Porque seguramente quien nos esté escuchando a alguien le va a llegar. Entonces, ¿qué mensaje tienes tú para estas personas? Yo, ¿sabes? Yo qué diría que siempre, yo creo que cualquier persona nos convertimos en la fuente de inspiración para alguien, porque hay personas que siempre nos están mirando. Y puede ser desde el sobrinito pequeñito que tenga, que te puede ver como gigantesco, porque siempre puedes traer una sonrisa en la boca, o porque estás de buen humor, o porque bailas padre, por la razón que sea, pero hay muchas miradas que nos están siguiendo y que nosotros nos convertimos en una fuente de inspiración. Entonces, yo creo que valdría muchísimo la pena el que creáramos conciencia de que alguien nos está mirando siempre y que a través de nuestro ejemplo podemos inspirar y tocar la vida de un ser humano. Gracias, pues sí, definitivamente. Creo que es importante que reflexionemos en eso y que enseñemos con nuestro ejemplo y no solo con nuestra palabra, ¿no? Claro. Pues muchísimas gracias por compartirnos un cachito de tu historia, por compartir un poquito de tu tiempo con nosotros, Angélica. Ha sido un placer para mí poder platicar contigo. Y antes de despedirnos, tenemos una tradición en Háblame de ti. Y esta tradición consta en agradecer, ¿no? Porque el agradecimiento es la base de la abundancia. Entonces, ¿por qué hoy tú te sentirías agradecida? Híjole, tengo como una lista grande, ¿no? Pero yo, primero que nada, yo agradezco estar viva. Amo la vida, amo estar viva y yo le agradezco a Dios estar viva, agradezco a mi familia, a mis amigos, mi trabajo, todo lo que tengo y lo que no tengo, los viajes que he hecho, los que me faltan por hacer, la pareja que en este momento no tengo y que está por llegar. Yo todo eso lo agradezco. Todo. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por tu espacio, gracias por tu vida, por compartirte y sobre todo por seguir sumando en los seres humanos, que creo que hoy es lo que más necesitamos en este mundo, gente que sume a otras personas. Así que muchas gracias por todo eso, gracias a ti que nos estás escuchando, gracias a Estudio Satélite, sigan Estudio Satélite en sus redes sociales, sigan a Angélica también en sus redes sociales, que seguramente tiene muchísimo más que sumarte. Sígueme a mí en mis redes sociales. Gracias por vernos, gracias por seguirnos, gracias por darnos amor, dale amor al video, date muchísimo amor a ti sobre todo. Yo te veo el próximo jueves, mi nombre es Miriam Berkovich, prende tu luz, ama tu locura y abraza tu autenticidad momento a momento, porque este es el único momento que tenemos. Nos vemos pronto.